vamos a hablar de los cajeros que se quieren proteger como un servicio básico, como un servicio de interés general, así lo ha defendido el defensor del pueblo, sobre todo para aquellas personas que tienen más dificultad para acceder online a hacer sus trámites, como pueden ser, por ejemplo, las personas mayores, entre otras, Pilar, y hay lugares en los que apenas hay cajeros, algo de lo que se quejan los usuarios o los vecinos de algunos municipios. Sí, aquí en Cubla, por ejemplo, donde estamos, nunca ha llegado a haber oficina bancaria, ni mucho menos cajero automático. Esta situación la viven muchos municipios, no solo aragoneses, sino de toda la España rural, y por eso es fundamental que se declare interés general esos servicios económicos para proteger de esa exclusión bancaria a los colectivos más vulnerables. Teodoro, buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, es muy importante declararlo de interés general porque además conlleva que a estos colectivos que mencionabas, la banca le puede hacer cuentas gratuitas, que es fundamental también, ese gasto cero y bueno, pues disfrutar de unos servicios que si no son todo lo que necesitan, bueno, por lo menos que no les sean onerosos, que no les cueste. Comentaba el defensor del pueblo también que es necesario asegurar la atención presencial en las oficinas bancarias para esas personas mayores que bueno, pues tienen esa dificultad de realizar los trámites vía online. En estos momentos, y ya llevamos unos años, se ha avanzado afortunadamente. Lo que pedimos es una mayor ampliación de horario para que las personas mayores tengan un horario presencial más amplio del que tienen, que tengan unas atenciones también para personas vulnerables, que tengan proximidad a sus oficinas desde el sitio donde viven. En los pueblos, en el ámbito rural, pues aquí, por ejemplo, una persona que cobre una pensión no tiene posibilidades de cobrarla, porque como tú has avanzado, pues no hay ni Ofibus, ni Ofimóvil, ni cajero, ni oficina bancaria, no tienen absolutamente nada. Es decir, muchos de ellos tienen que fiar de un tercero, que generalmente es un familiar o un amigo, para que le pueda cobrar su pensión, la pensión que le ingresan todos los meses y que tiene derecho a que le entreguen. Hay que resolver ese problema. No somos nosotros los que lo vamos a decir, pero sí tiene que haber un acuerdo entre la banca, que ya ha habido avances, y el gobierno para resolver ese problema. Y que la persona que ha estado trabajando 50 años y ya tiene una pensión, o la que no ha trabajado pero tiene derecho a una pensión, pues pueda cobrarla personalmente, porque no tiene otra manera. No puede pedirle a un vecino el favor de que gestione su cuenta corriente, porque eso me imagino que no nos gusta a nadie. El defensor también planteaba la posibilidad de estudiar que sea el personal de correos quien pueda realizar servicios adicionales por cuenta de las entidades bancarias. ¿Sería esa una buena solución? Bueno, es una o una parte como mínimo. La única entidad de servicio público que en estos momentos llega a todos los pueblos o a todos los sitios donde viva personas es Correos. Correos está llevando ese dinero durante muchos años. Hace bastantes años existía una cosa que era el Fondo Nacional de Asistencia Social, que lo llevaban los carteros a todos los domicilios. Todas las pensiones de ese tipo las pagaban los carteros. Esa puede ser una parte de la solución del problema y después pues, con reuniones y acuerdos entre la banca y el Ministerio de Hacienda o los que sean competentes, resolver el problema como proceda y como mejor convenga, pero lo que es evidente es que es imprescindible que se resuelvan ese tipo de problemas. Nos decía alguna de las personas que hemos entrevistado esta mañana que se debería obligar a la banca a que prestase esos servicios. Bueno, yo creo que la palabra obligar es dura. Yo mejor creo que hay que llegar a un acuerdo o una solución, pero necesario, imprescindible que se haga. Si eso lo queremos llamar obligar, pues le llamamos obligar. Pero yo entiendo que es mejor a través del diálogo, porque la banca al final es un negocio y deberá tener su compensación, que yo no discuto, no una barbaridad de compensación, pero si presta un servicio y hace una inversión en maquinaria, pues tampoco tiene la obligación de hacerlo gratuitamente. Estamos en un Estado de Derecho y es el gobierno el que tiene que asumir fundamentalmente la carga de esto. No es que la banca tenga que enriquecerse con estos servicios, pero bueno, de eso a la obligatoriedad imprescindible de hacerlo, pues yo creo que hay que hablarlo y negociarlo. Teodoro Corchero,
presidente de ese Consejo Aragonés de Personas Mayores. Muchas gracias por habernos atendido. Recordamos esas cifras. En Aragón en los últimos 15 años se han perdido 950 oficinas bancarias. Casi el 60% de los municipios aragoneses no tienen ni sucursal ni cajero. Pero eso no queda ahí, sino que esa pérdida paulatina de cajeros y de servicios bancarios sigue sucediendo cada día en toda la España rural. Gracias, Pilar. Vamos a recordarles para que lo vean de forma visual esas cifras. Últimos datos facilitados por el Banco de España con respecto a nuestra comunidad autónoma. En los últimos 15 años se habrían perdido casi 1.000 sucursales bancarias. En el año 2008 en nuestra comunidad autónoma había 1.796 y la última cifra del año 2023 es de 846 sucursales bancarias repartidas en nuestra comunidad autónoma. Esto supone que en el 60% de los municipios no tienen acceso directo a este servicio bancario. Gracias, Nerea. Vamos a hablar con Carlos San Juan, ya lo conocen, es el impulsor de la campaña Soy mayor pero no idiota. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido una vez más. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, pues aquí estamos viendo la realidad de Aragón, por ejemplo, en la que se van perdiendo estos cajeros. Nos estamos acordando de esa reunión que llegó a tener usted con la anterior responsable de Economía, con Nadia Calviño, en la que se comprometió el Gobierno a mejorar la situación de acceso financiero para las personas mayores, entre otras muchas cuestiones. Y yo no sé si se ha avanzado ya en ese sentido o estamos en un punto de parón, después de escuchar lo que ha dicho el Defensor del Pueblo, que incluso quiere protegerlos de alguna manera. Yo creo que la línea del Defensor del Pueblo es la línea correcta, es decir, todo confluye a una legislación que le corresponde al Gobierno. Yo lo que sí que me gustaría insistir es que mi desacuerdo total en que se piense que la banca en este aspecto es libre, es un negocio, es una empresa, estamos de acuerdo, pero tiene una faceta de servicio público desde el momento en que a los mayores especialmente nos tienen como rehenes, puesto que cobramos la pensión, todos los pagos de tributos, multas o todos los trámites económicos con los correspondientes gobiernos autonómicos o centrales se tienen que hacer a través de la banca. La banca española esto no lo quiere reconocer y entonces, evidentemente, yo no digo una obligatoriedad, pero sí una legislación que sí que se planteó también por la señora Calviño y por el actual ministro de Economía, el señor Carlos Cuerpo, pero que por realidades que desconozco, siempre estamos que si elecciones, que si tal, que si cual, pues la ley no acaba de finalizar y el camino, pues ahora tenemos esa amenaza de la OPA hostil del Banco Bilbao sobre el Sabadell, que esto lo único que hace es que hace confluir más, eliminar oficinas, eliminar cajeros y eliminar personal. La situación es muy seria, es muy importante y hay que tomarla las riendas, el Gobierno, como un problema que va increciendo, cada vez somos personas más mayores. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes comentan del ámbito rural, pero ya lo estamos viendo también en el ámbito urbano, donde hay zonas de 10.000, 5.000 habitantes que carecen de sucursal y de cajero. Carlos, precisamente sobre eso le quería preguntar. Ahora mismo estábamos contando ese proceso de OPA del BBVA sobre Sabadell que podría acabar en una concentración bancaria mayor, lo que supondría cierre de oficinas, lo que supondría más obstáculos. Entonces parece que se va hacia atrás y no hacia adelante en cuanto a ese acceso y esa mejora hacia las personas mayores, entre otros colectivos. O el hecho de tener una persona delante a la que poder dirigirte, que esto lo podemos extrapolar también a otro tipo de ámbitos, aunque hoy estamos hablando exclusivamente del financiero, pero también para pedir cita, por ejemplo, para el médico o para cualquier otra cuestión. Se ha visibilizado mucho su campaña, ha habido muchos compromisos, pero yo insisto en el hecho de si esto ya no tiene vuelta atrás y o se suben los mayores al carro total de la tecnología o no hay solución. No sé si es muy pesimista por mi parte. Bueno, usted tiene toda la razón. Evidentemente nos tendremos que subir al carro de la tecnología, como nos hemos, concretamente de la digitalización, como nos hemos adaptado a otras tecnologías
pero siempre hay que hacerlo en dos vías de distintas velocidades. Es decir, a un niño pequeño que no sabe leer y escribir o que está aprendiendo a leer y escribir, no se le puede pasar al día siguiente a que haga una raíz cuadrada. Es decir, hemos de establecer dos vías. Una, las que están preparados, muchos de los que se van a jubilar y están preparados, y me parece muy bien, pero otros no están preparados, o si están preparados no tienen medios económicos para acceder a teléfonos inteligentes cada vez más potentes, porque los software son cada vez más complejos de las aplicaciones. Y con respecto a que si toda la tendencia en Europa es a la repoblación, digamos, del ambiente rural, aquí vamos en contra, porque Francia lo tiene resuelto con correos. Yo creo, yo antes pues insinuaba así levemente un plan B, pero yo creo que ahora el plan B es muy necesario, porque no quiero ser ave de mal agüero, pero detrás del Banco Bilbao, con la OPA hostil sobre el Sabadell, en mi opinión, el Santander organizará, o una de estas importantes entidades inmediatamente responderá, porque van buscando oligopolios, van buscando grandes oficinas y que estemos todos al servicio de ellos. Yo creo que Correos está haciendo en Francia una labor inmejorable. Es una oportunidad de negocios para ellos cuando ya no funcionan las cartas, etcétera, etcétera. Y yo ahora sí que me atrevo, y más con las oportunidades que ustedes me dan y para mí tan importantes, tan fundamentales, porque se habla de una plataforma, pero no hay plataforma, soy yo solo. Entonces, a mí estas divulgaciones que me permiten hacer, pues se las agradezco en el alma, porque creo que a lo que más defiendo son a las personas que no tienen ni voz ni voto. Entonces, yo pienso que Correos sería una oportunidad para tener en cuenta cara a un plan B, sobre todo en el medio rural. Pues Carlos San Juan, le animamos a seguir adelante. Dice que está solo, pero seguro que quien le está escuchando, le está viendo, le está apoyando. Hay mucha gente que comparte lo que usted defiende, y muchas gracias por habernos atendido hoy en Aquí y Ahora. De todas formas, las gracias se las tengo que dar a ustedes, lo he dicho siempre, lo dije en Bruselas, gracias a ustedes, a la empatía de los medios de comunicación, estamos donde estamos, que no estamos donde debiéramos estar, pero estaríamos muy por debajo sin ustedes. Muchísimas gracias. A usted, Carlos, un saludo. Bueno, pues ha hablado muy claro y con tanto el panorama que ha definido, que puede ir bien encaminado en lo que está diciendo sobre las grandes operaciones financieras, como en lo que hay que hacer y no se está haciendo, porque es un poco la lucha de David contra Goliat y la lucha, ¿no?, contra elementos muy poderosos. Juan. Carlos está solo, pero su discurso ha calado en la sociedad y la preocupación de importantes capas del país, porque se sienten directamente afectadas por un problema que es muy serio. Yo estoy de acuerdo con él en algo. Cuando se dice que esto lo tiene que afrontar el Estado, yo tengo mis dudas, porque hace 12, 13 años, con dinero de nuestros impuestos, se dio más de 60.000 millones de euros a la banca para rescatarla. Nos dijeron entonces que era fundamental esa ayuda de dinero público para sostener el sistema financiero español y para sostener nuestra economía. Desde entonces yo creo que la banca, que por supuesto es legítima para conseguir los beneficios que estime oportuno, tiene una deuda tremenda con la sociedad española y no la ha pagado todavía. Y esa deuda, parte de esa deuda podría ser precisamente tener un proyecto corporativo, pero a la vez social, recuperar parte de esa antigua responsabilidad social que heredó de las cajas que compró o que adquirió o que se fusionó o que absorbió, para cubrir ese vacío digital que está afectando a clientes que en un país tan bancarizado como España no tienen otra oportunidad, como decía él, de cobrar las pensiones que llegan del Estado y de hacer otro tipo de gestiones bancarias. Este es un problema muy serio, porque estamos hablando constantemente de la España vaciada, de la España despoblada. Lo hablamos como un concepto casi literario, como un concepto poético, como una preocupación política que simplemente ocupa titulares, pero que no va más allá de algunas declaraciones más o menos dándose golpes en el pecho. La España rural es esto, el que haya personas que no pueden acceder a su cuenta España bancaria. Rural, porque también ha dicho que en los entornos urbanos... Sí, bueno, lo estamos viendo en ciudades de medio tamaño. Donde también viven personas mayores y otros colectivos que no... Sí.
Entonces, aquí tienen otro tipo de acceso. Estoy de acuerdo que si no está la voluntad del Estado detrás, las entidades bancarias no van a dar un paso. Y por lo tanto, los gobiernos tienen la responsabilidad de empujar a un acuerdo, a una decisión, a una acción real y determinante y urgente para que no exista este vacío digital. Si tan importante como sin duda lo es para el sistema financiero español los bancos, también es importante que no olviden que tienen una obligación social y esa obligación todavía está más armada desde que con dinero público, con nuestros impuestos, ese sistema bancario no solo se salvó de la crisis, sino que salió muy fortalecido. ¿Antonio? Bueno, yo lo primero es que yo no conozco a este señor personalmente, a Carlos San Juan, pero voy a hacer lo posible por conocerlo porque es un hombre que me parece genial. Yo me he hecho fan hoy tanto también. lo que dice como lo dice abiertamente, o sea, me ha parecido un señor súper coherente, lleno de sentido común, así que os aseguro que voy a hacer lo posible por conocerlo personalmente. Es un tema, este de los bancos y la España vaciada y los pueblos, un tema que puedes abordar desde varios puntos de vista, porque al final, claro, no todo es ni blanco ni negro. Es verdad, y yo soy de pueblo, es verdad que ahora mismo debería de haber un servicio económico financiero mayor en los pueblos, eso sin duda. También es verdad que muchas veces pintamos al sector bancario con cuernos y cola como si fuera el demonio. Claro, el rescate bancario realmente fue a las cajas de ahorros. Por cierto, mal gobernadas en su día y con un sector inmobiliario que hubo en su día. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Juan, sin embargo, en que hay un aspecto social donde el gobierno o el Estado tiene que intervenir. Y lo digo por lo siguiente. Cuando nosotros en las empresas contratamos a una persona, le pedimos dos datos. Uno, el número de seguridad social y dos, la cuenta bancaria donde le tenemos que ingresar la primera nómina. Claro, entonces el banco está muy bien que diga que es una empresa y que se rige por criterios empresariales, sí, pero es que formas parte de manera imprescindible y totalmente protagonista del juego que tenemos en este momento empresarial. Luego está el tema de la digitalización. Si hay un sector donde la digitalización ha producido una brecha entre las personas más o menos jóvenes y las personas más mayores, ha sido la banca. ¿Por qué? Pues porque las personas que más o menos nos movemos con teléfonos inteligentes, yo os preguntaría cuándo es la última vez que fuisteis a una oficina bancaria. Y posiblemente ni te acuerdes, Juan o Nerea o Miriam. Es que casi ni nos acordamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos todo por el móvil. Por contra, la persona que no se mueve bien con un teléfono móvil está absolutamente cautiva, cuando además en los pueblos la figura del banco era una figura social donde también, bueno, iban a hablar, hablaban de su pensión, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Banco Central Europeo a los bancos españoles les está pidiendo unos ratios de solvencia, de liquidez, etcétera, etcétera, y esos ratios solo se pueden conseguir vía ahorro de costes. ¿Por dónde vienen los costes? Por las oficinas, es decir, cerrar oficinas. Y por último, y aquí pues yo quiero romper una lanza en favor del Banco Aragonés, creo que en Aragón tenemos suerte de tener un Banco Aragonés con una gran permeabilidad en los pueblos, que si no fuera así, muchos de los pueblos, por cierto, comentaba la compañera, y he hecho un pequeño cálculo, que el 60% de pueblos aragoneses no tiene oficina bancaria. Si hay unos 730 pueblos en Aragón, aproximadamente, quiere decir que 440 pueblos de Aragón no tienen banco, no tienen ninguna sucursal. Estoy seguro que sin presencia bancaria propia en esta tierra, ese ratio bajaría todavía más, y lo comentaba también Carlos, el tema del BBVA y el Sabadell va a llevar a más movimientos de concentración y menos oficinas. Bueno, es que en algunos pueblos, incluso que lo hemos contado en el programa, se proponía un vehículo que fuera hacia determinados pueblos para poder realizar varios servicios, o, totalmente, ¿no? Como si fuera un cajero móvil. Sí, sí.